Buenas noches, distinguida docente y compañeros. Me presento, mi nombre es Magali Medina y vamos a hacer esta intervención para permitir un análisis jurídico. En esta intervención el análisis jurídico completo del caso 1626-10-EP relacionado con una acción extraordinaria de protección resuelta por la Corte Constitucional del Ecuador. La exposición abordará los hechos del problema jurídico, las normas aplicables, el razonamiento de la Corte y el impacto de la decisión. Con ello demostraremos comprensión del problema y la capacidad de aplicar la metodología jurídica adecuada. Bien, el objetivo de la exposición. Los objetivos de esta exposición son: primero, identificar con claridad el conflicto jurídico y los derechos en disputa. Segundo, analizar de forma ordenada el método de razonamiento constitucional empleado por la Corte. Y tercero, explicar cómo la decisión contribuye a fortalecer el debido proceso y el principio del juez natural. Esta estrategia expositiva permitirá abordar cada componente del caso de manera lógica y coherente. Antecedentes. Como antecedente tenemos: en el proceso se origina en una querella por injurias no calumniosas graves, promovida por Luis Chiriboga Acosta en contra de Ángel Eduardo Granizo. La supuesta infracción provino de una entrevista concedida por el accionante en el aeropuerto de Quito. A pesar de que los hechos ocurrieron en Quito, la querella fue presentada en Guayaquil. La jueza de primera instancia, aplicando correctamente la normativa procesal penal, declaró la nulidad de lo actuado por incompetencia territorial. Sin embargo, la segunda sala penal del Guayas revocó esa decisión y ordenó continuar el proceso en Guayaquil. Esta revocatoria es el acto impugnado mediante la acción extraordinaria de protección. El problema jurídico. El problema jurídico central consiste en determinar si la sala penal vulneró los derechos al debido proceso, al juez competente y a la seguridad jurídica al revocar la nulidad por incompetencia territorial. Es decir, si interpretó y aplicó de forma correcta las normas que regulan la competencia penal y su decisión cumplió con el deber de motivación exigido por la Constitución. En la siguiente intervención de mi compañero, les expondrá los argumentos del accionante. Argumentos del accionante. El accionante sostiene que la competencia penal es improrrogable, de acuerdo con el artículo 20 del Código de Procedimiento Penal. Además, afirma que la infracción ocurrió en Quito y que él sí interpuso la excepción de incompetencia territorial, lo cual fue ignorado por la sala. También señala que la sala utilizó de manera indebida el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, que solo puede aplicarse supletoriamente cuando existe compatibilidad con la materia procesal penal. Finalmente, argumenta que el auto carecía de motivación suficiente. Estos argumentos le permiten comprender claramente el conflicto constitucional planteado. Dentro de las normas relevantes tenemos que para resolver el conflicto deben considerarse varias normas fundamentales. El artículo 76 de la Constitución, que garantiza el debido proceso y la competencia del juez natural. El artículo 82, que protege la seguridad jurídica. Los artículos 20 y 21 del Código de Procedimiento Penal, que establecen la improrrogabilidad de la competencia penal. El artículo 160 del Código Orgánico de Función Judicial, que fija la competencia territorial por el lugar del hecho. Y finalmente, el principio de supletoriedad, que solo admite la aplicación de normas civiles cuando no contradicen la naturaleza del proceso penal. Estas disposiciones constituyen el marco metodológico para analizar adecuadamente el caso. El análisis de la Corte.
En su análisis, la Corte Constitucional aplicó una metodología que incluyó, primero, identificación de los hechos procesales relevantes. 2. Verificación de las normas aplicables. 3. Comparación entre el contenido normativo y la actuación de la sala penal. Y 4. La evaluación del estándar constitucional de motivación. Con base a este método, la Corte determinó que el accionante sí interpuso la excepción de incompetencia, por lo que la sala incurrió en un error fáctico al afirmar lo contrario. Asimismo, la Corte concluyó que la competencia penal nace exclusivamente de la ley y no puede aplicarse mediante normas supletorias ajenas al proceso penal. Finalmente, determinó que el auto impugnado carecía de motivación suficiente, pues no explicaba de manera razonable por qué debía adaptarse a las normas que determinan la competencia territorial. A continuación, mi compañero. Muchísimas gracias, compañero. Buenos saludos cordiales, estimado docente, estimados compañeros. Mi nombre es Edwin Leonardo Toapantamo Posita y el día de hoy yo voy a hablar sobre los derechos vulnerados en este caso. A partir de este análisis, la Corte identificó tres derechos vulnerados. El primero, el derecho al debido proceso. Pues la sala desconoció la garantía del juez natural y afectó la defensa del accionante. El segundo, sobre el derecho a la seguridad jurídica, al no respetarse normas claras y vigentes sobre competencias territorial. Y tercero, el derecho a la motivación, porque la decisión judicial no fue razonable ni coherente. En conclusión, demuestra que el problema jurídico no ha sido comprendido e interpretado adecuadamente. Vamos a hablar ahora sobre la decisión. En consecuencia, la Corte resolvió aceptar la acción extraordinaria de protección, declarar la vulneración de derecho, dejar sin efecto el auto de la sala penal y ordenar a otra sala, acogida por sorteo, que conozca la apelación. Esta medida constituye una reparación integral, coherente de la metodología constitucional aplicada en casos de afectación al debido proceso. Como conclusión, este caso reafirma el principio esencial. La competencia penal es legal y no puede prorrogarse. El juez natural es una garantía indispensable del debido proceso. La motivación es un elemento constitucional obligatorio y el control judicial de constitucionalidad evita decisiones arbitrarias. Esta exposición ha seguido una metodología ordenada, con estrategia clara y un lenguaje jurídico, permitiendo comprender la totalidad del problema y su resolución.